debe nombrar, porque eso lo tiene que discutir con otras personas, y no es descortesía, es que creo que sería extralimitarme en mi mandato. En este momento es lo mismo, nosotros debemos mantener una exquisita neutralidad, pero si consideramos que llegan a esa lista de 6 personas que manifiestamente carecen de los requisitos constitucionales de honorabilidad, probidad, ejercicio, antigüedad, categoría, etcétera, entonces lo señalaremos. Y si es suficientemente escandaloso y no queda otro remedio, lo señalaremos públicamente. Exactamente eso hicimos con la elección de magistrados de la Corte Suprema y de Corte de Apelación, y fuimos muy criticados porque no hicimos público nada hasta el último momento, pero es porque no era nuestra misión participar en el proceso de selección. Solo en el último momento, viendo la elección perdida y como último recurso, hicimos públicos algunos datos que creíamos los guatemaltecos tenían derecho a conocer y los diputados tenían deber de conocer para resolver en consecuencia. El resto de la historia ustedes lo conocen. ¿Cuánto tiempo va a permanecer la CICIG? Depende de ustedes. La CICIG está en Guatemala porque Guatemala lo pidió. En este momento las Naciones Unidas y Guatemala como Estado tienen contrato hasta septiembre de 2011. Si ese contrato termina antes de tiempo por voluntad o por incumplimiento de las partes, o se extiende en lo que tendría que ser un nuevo tratado, porque este que está vigente no contempla su renovación más allá de la fecha de septiembre de 2011, pues es algo que no podemos en este momento anticipar. Pero en todo caso, el contrato vigente termina, si no recuerdo mal, 4 de septiembre de 2011. En cuanto a la transparencia, y entiendo que se refiere a este proceso y a los abogados honestos, yo quiero señalar, como también decía Balcells, que en efecto se ha producido un avance que quizá ustedes no son capaces de apreciar, quizá tampoco nosotros tanto porque hemos estado muy cerca, pero quien lo ve desde fuera, por ejemplo, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con los que yo tuve la ocasión de entrevistarme después del proceso de selección de la Corte Suprema y de la Corte de Apelación, manifestaban que era un cambio histórico. Y quienes estaban aquí en 2004 me dicen que en ese entonces la lista de los 13 magistrados electos para la Corte Suprema apareció un buen día en el periódico y nadie sabía lo que era una comisión de postulación, ni cuándo se habían reunido, ni quiénes eran los candidatos, ni por qué habían sido promovidos, ni siquiera qué partidos les habían apoyado. Es decir, aquella fue una elección estrictamente clandestina hasta el momento de que se anunciaron públicamente la lista de los premiados. En este caso, el proceso ha sido extremadamente traumático, pero como todos los partos, doloroso, pero que yo considero esperanzador. Para empezar, las comisiones de postulación, a las que ustedes me habrán escuchado criticar a veces acerbamente, sin embargo, tenemos que reconocer que hicieron un trabajo excelente porque se dejaron por el camino algunos candidatos malísimos. Bien es verdad que en ese mare magnum de tener que elegir entre casi 1000 candidatos, porque eran 13 plazas para la Corte Suprema, pero 90 plazas para la Corte de Apelación, pues en aquel río revuelto, claro, se colaron algunos que nunca deberían haber pasado, pero sin embargo ese proceso imperfectamente público, insuficientemente transparente, pero en todo caso un avance histórico respecto de lo que se conocía con anterioridad, tenemos que perfeccionarlo. Ahora tenemos una herramienta que tampoco es ideal, pero que nos sirve, que es la ley de comisiones de postulación, y lo que tenemos que hacer es exigirle a esta comisión de postulación que lo haga por lo menos como lo hizo la anterior, y a ser posible mejor. Y como ya hemos aprendido de la experiencia, pues ahora sí tenemos que incidir mucho más en los postuladores para que responsablemente ellos tengan que explicar por qué apoyan a cada candidato o por qué deciden no apoyarlo. Porque antes nadie les preguntó por qué promovían a candidatos con 40 puntos y postergaban candidatos con 90 puntos. Pero ahora sí lo sabemos, así que se lo podemos preguntar. Es más, podemos pedirles de antemano que no promuevan a ninguno por debajo de 70 u 80, ¿verdad? Y nos ahorraremos bastante trabajo. Pero como les digo, ustedes tienen la oportunidad ideal de preguntarle a sus decanos, porque los tienen aquí, y pedirles que sean responsables de la elección, porque como he intentado explicar al principio, Guatemala se juega mucho. Y si el derecho penal es para los pobres o es para los poderosos, efectivamente es una gran pregunta, y no se crean que es una pregunta solo en Guatemala.
Guatemala. También hay corrupción en Europa, también la hay en Norteamérica y también hay una justicia para los pobres y una justicia para los ricos. Uno no tiene más que visitar las cárceles en cualquier lugar del mundo y ver cuál es la composición y la extracción social de quienes pueblan las celdas. Que no vamos a decir que 90% pues son pobres, así de sencillo, así de claro. Y puede ser que es que los pobres roban más porque tienen más necesidad y por eso delinquiendo más porque les castigan y les encarcelan. Pero también hay algunos ricos que roban muchísimo y no van a la cárcel nunca. Ese es el gran desafío de los jueces y de los fiscales en los estados de derecho. Que esa quimera que se proclama en todas las constituciones de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley sea de vez en cuando una realidad. Y claro, uno dice, es que hay uno muy rico que nunca ha ido y que nunca va a ir. Bueno, bien, esto es una escalera, estamos en el escalón 2, ya llegaremos al 20, pero eso es un proceso en el que uno no puede pretender saltarse los pasos porque sencillamente la realidad no te acompaña. Cuando hablamos de los grandes crímenes internacionales, dicen, ¿por qué se dedica usted a procesar dictadores del tercer mundo? Bueno, pues empezamos por orden, empezamos por el tercero, luego pasamos al segundo y un día llegaremos al primero. Pero si dirigimos directamente al primero, pues hundiremos los plomos, nos expulsarán y no habremos conseguido nada. De manera que solo hay que tener paciencia, hay que tener sobre todo constancia, porque los resultados vienen, pero sobre todo vienen porque la suerte te acompaña cuando has trabajado y al presentarse te encuentras preparado. Anomalía o algún vicio en el nombramiento, estoy seguro que seríamos los primeros en hacerlo ver. Como buen órgano, el CEDEFON a veces tarda un poco en tomar ciertas decisiones, pero definitivamente los miembros, incluso en individual, también han presentado ciertas acciones de constitucionalidad y amparo frente a esto. No le debería agradecer a nadie su nombramiento, sino que debe tener nada más un compromiso, una lealtad con el régimen jurídico, con la Constitución y con el país. Eso es lo que tenemos que tener claro. Embajadora, le piden que otras experiencias de las vividas por usted en Irak pueden servir de ejemplo para mejorar el modelo de justicia en Guatemala. Bueno, Irak todavía tiene la pena de muerte y como diplomática británica, instituciones, fortalecer a los jueces y su capacitación. Y yo creo que esta es la experiencia muy interesante por este país también. Sus planes a corto plazo para realizar avances en conjunto con el nuevo fiscal. Planes a corto plazo sí tenemos, pero el desmantelamiento de los aparatos clandestinos de seguridad es de largo plazo. Es decir, vamos subiendo escalones en esa escalera. Yo creo que estamos bien, que tenemos un mapa de quienes quieren, que tenemos mucha información, pero tenemos que transformarla en verdad de cargo. Ustedes han tenido ocasión de conocer un poco algunos resultados de algunas investigaciones de esta comisión y pretendemos implantar en Guatemala o ayudar a que los colegas guatemaltecos desarrollen técnicas de policía científica, de investigación penal, de prueba que sea prácticamente inatacable, y eso lleva tiempo. Yo diría que la tarea fundamental, aparte o más allá del desmantelamiento, porque el acuerdo de la CICIG contempla muchas más cosas, es mucho más ambicioso, nos concede facultades muy importantes de propuesta, de reforma legislativa, de asistencia técnica, no solamente en los casos estrictamente vinculados a la actuación de esas estructuras clandestinas, de acciones penales, de acciones disciplinarias, etcétera, de manera que el conjunto de esas facultades ustedes lo han ido siguiendo, si han tenido el interés, se traduce en muchas cosas. Hay un enorme desafío para modificar el ordenamiento jurídico de Guatemala. Ustedes sencillamente no tienen las herramientas para combatir la delincuencia común, la delincuencia organizada, que es tan poderosa en este país, y tienen que reformar la Constitución, y tienen que hacer una verdadera carrera judicial y una carrera fiscal, y tienen que dotar verdaderamente con presupuestos eficientes a la Policía Nacional Civil, al sistema penitenciario, y tienen que aumentar y mejorar las plantillas de las fiscalías
fiscalías tienen una tarea enorme que es de infraestructuras.